Doctora, el señalador ya está prendido y es este botón de acá. Ahí está, señalando. Listo, toda la clase suya. ¿Sirve el micrófono? Sí. Sí. Se puede mover por todo el escenario, no hay ningún problema. Doctora, ¿dónde estudió la carrera? Pero la carrera. En la UNAM, en el hospital. Okay. Buenas tardes. Welcome. I'm going to present, les voy a presentar doctora Pamela García, que estará encargada de la parte pediatría de la tarde, ¿ok? Muy bien, y ella les va a decir las otras cosas de ella. Thank you. Hola, buenas tardes a todos. Si no me escuchan, nada más me levantan la mano para saber. Mi nombre es Pamela García, soy pediatra, soy endocrinóloga pediatra y soy obesóloga infantil. Yo estudié la carrera en la Universidad de Guadalajara y soy egresada de la UNAM de pediatría. Pediatría lo estudié en el Hospital Infantil Federico Gómez, en donde también hice una alta especialidad en endocrinología pediátrica. Entonces, pues vamos a ver más o menos los temas que están relacionados a mi especialidad para que pues, les puedan ayudar lo más posible. Cualquier duda, ahorita vamos a hacer, no sé si la dinámica que usaron en la mañana, vamos a hacer una dinámica de casos y a partir de los casos vamos a desarrollar los puntos más importantes de la patología. Si hay una duda en cualquier momento, al finalizar el módulo corto de cada caso, sí, por favor, mejor levantan la mano y me preguntan para no esperarnos hasta el final porque luego ya los temas se van a confundir. Entonces, vamos a continuar un poquito. Creo que en la mañana estaban viendo algo de patología abdominal o quirúrgica. No sé si sea así. Empezaron con el módulo de recién nacidos. ¿Sí es correcto? ¿No empezaron con el módulo de recién nacidos? No, ahorita vamos a ver lo quirúrgico, pero recién nacidos ya vieron, reanimación neonatal y todo eso. Ok. Entonces, está un poquito larga la clase. Vamos a tratar de hacer pausas y de verdad pregúntenme porque si no, la duda pasa. Y yo voy a tratar de resaltar un poco de los temas o de las preguntas más importantes para el examen. ¿Sale? Entonces vamos a empezar ahorita con el módulo, continuando con recién nacidos y vamos a continuar con la patología abdominal. Estas imágenes yo creo que a todos se les vienen muy bien a la mente. Son las patologías más comunes del abdomen en los recién nacidos. Entonces, en la primera imagen vemos la imagen de una gastrosquisis, de un onfalocele, perdón, en la segunda una gastrosquisis y en la tercera una hernia umbilical. Esto es muy característico, no nada más que lo sepan, pero que sepan los puntos claves que pueden preguntarles en el examen para diferenciar clínicamente cómo vendría redactado la pregunta hacia esta patología abdominal. Las características clínicas para poder distinguir estas dos anomalías congénitas del cierre de la pared abdominal, aquí se los pusimos en un cuadro, y son las muy puntuales, las que se tienen que saber, ¿no? Entonces, siempre la diferencia entre gastrosquisis y onfalocele, lo más característico es que el onfalocele, como lo vemos en la imagen anterior, va a estar recubierto. Y la gastrosquisis no va a tener ninguna cubierta, van a estar los intestinos totalmente por fuera. Entonces, empezando con gastrosquisis, generalmente el sitio del defecto de la pared va a ser paraumbilical derecha. Esto es clásico, siempre se los preguntan, ¿no? Defecto de pared abdominal derecho, la cubierta está ausente, que es lo más característico que va a hacer la diferencia, que uno tiene cubierta, que otro no tiene cubierta. Las vísceras están fuera de cavidad, generalmente va a ser intestino delgado, colon, estómago. El cordón umbilical va a estar presente, se va a ver el defecto y
el cordón umbilical, que va a estar a la izquierda del defecto, y este va a estar íntegro. Las características del intestino, pues es que obviamente no va a tener recubierta y al estar expuestos al líquido amniótico van a tener edema, inflamación y exudados. Generalmente no tiene anomalías asociadas, no es que si les preguntaran a este paciente después de detectarle el defecto, ¿se tiene que enviar con genética? No, porque es muy raro. Las malformaciones asociadas son en un 10%. Generalmente este es un defecto que ocurre en prematuros y bebés de bajo peso y la edad materna menor. La frecuencia, si se fijan, es de 1 en 22.000 recién nacidos vivos. Realmente solo lo preguntan no por frecuencia, sino porque es una buena pregunta, ¿no? Onfalocele, ¿cuál es la diferencia? Que es central. Va a salir directamente de la parte central, por lo tanto, si vemos acá, la cubierta va a estar presente, va a salir justo por donde debería estar el cordón umbilical, y la cubierta lo que va a estar caracterizada es que va a estar formada por amnios. Si está rota, que es la complicación más frecuente de esta patología, que la cubierta se rompa, pues va a tener irritación de los intestinos y de toda la cavidad expuesta. Lo que vamos a encontrar en un falocele es que todo puede estar afuera. Lo que hay es que no regresan. Si se recuerdan en la embriología, todos los órganos intraabdominales se desarrollan fuera del abdomen y posteriormente regresan a la cavidad abdominal y se cierra. Entonces es un defecto en la regresión de todos estos órganos hacia dentro de la cavidad abdominal, entonces podemos encontrar todo que está afuera, intestino delgado, colon, estómago, incluso el hígado y el vaso. El cordón umbilical va a estar justo inserto en la zona caudal del saco herniario. Las características, como va a estar cubierto, a menos que esté roto, va a presentar las mismas características que la gastrosquisis, pero como está cubierto, las características del intestino van a estar íntegras. Este sí tiene malformaciones asociadas comunes del 50 al 60% de los pacientes, entonces estos pacientes sí requieren a lo mejor estudio de malformaciones asociadas o incluso un estudio genético. Generalmente puede suceder a cualquier edad, no es característico de prematuros ni de recién nacidos con bajo peso, y la edad materna no es que sea mayor, sino que no necesariamente una madre adolescente es factor de riesgo. Y la frecuencia, pues si se fijan, ¿qué es más frecuente? El onfalocele, pero por mucho, de 1 en 3.200 contra 1 en 22.000. Entonces, con que se sepan estas características muy sencillas, podrá venir una o dos preguntas y lo que les van a preguntar van a ser en dónde está el defecto y si tiene cubierta o no. Vamos a leer este caso clínico, se los voy a leer y si alguien sabe la respuesta me levanta la mano, por favor. Se trata de una madre de 38 años, secundigesta, sin antecedentes de importancia, programada para interrupción del embarazo por presentación pélvica. Nace femenino que amerita reanimación con un ciclo de presión positiva, se califica con APGAR 7-9, pasa a alojamiento conjunto donde la madre reporta babeo constante en la paciente y nota abdomen con distensión importante. Entonces, la posible causa de distensión gástrica es, opción A, estenosis pilórica, B, atresia esofágica, C, uso de presión positiva, D, sospecha de enterocolitis necrotizante. ¿Quién? ¿Alguien? ¿Una sola persona que levante la mano? ¿Todos gritaron y nadie ahorita? Yo elijo el de gris que está acá. ¿B? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con que sea B? ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Quién tiene? ¿Sí están de acuerdo? Fíjense muy bien en la pregunta, porque más que nada las preguntas no son tan complicadas, sino a veces tienen truco. La posible causa de distensión gástrica es, ¿qué es lo que causaría la distensión gástrica? La atresia esofágica es muy probablemente el defecto relacionado con esto, pero ¿qué es lo que causa que entre el aire o el gas al intestino? ¿Sale? Si hay un defecto, el defecto está íntegro. Si yo lo manipulo, si yo a este paciente lo califiqué con un APGAR bajo, la indicación es darle un ciclo de presión positiva. Si
Si tenía un defecto, que muy probablemente, como a todos se les ocurrió una atresia, porque el babeo más que nada, ¿no? ¿Por qué pensaban en la atresia? Por el babeo, ajá. Entonces ahorita vamos a ver las características de las atresias esofágicas. La atresia esofágica más común es la que tiene una fístula que va de tráquea al estómago. Entonces si yo doy presión positiva, ese aire que yo estoy metiendo como presión positiva va a distender la cámara gástrica. Entonces, esto sí es de truco, ¿no? O sea, porque inmediatamente si nosotros vemos babeo, es diagnóstico. No está diciendo el diagnóstico del paciente, fíjense muy bien, está diciendo la posible causa de distensión gástrica. Entonces, siempre tienen que leer con mucha atención porque a todos nos pasa, a mí todavía me sigue pasando, cuando leemos algo muy rápido, con presión, contestamos lo primero que se nos viene a la mente. Pero esto es un examen que va a ver quién pone más atención en las preguntas, porque si se fijan, si hubiéramos preguntado diagnóstico, todos lo hubieran sacado bien, ¿no? Entonces, aquel que leyó con más detención la pregunta, a lo mejor la sacaba bien esta. Entonces, la causa de la distensión es el uso de presión positiva. Ahora sí, de acuerdo con el diagnóstico de sospecha, que todos estamos de acuerdo que fue atresia esofágica, ¿qué tipo de malformación congénita es el tipo de atresia más común? ¿Alguien se la sabe? Muy bien, tipo 3. ¿Alguien quiere decir cuál es el tipo 3? La que tiene una fístula distal que va conectada hacia la cámara gástrica. Muy bien. Entonces, clínicamente la característica prenatal más llamativa va a ser el polidramnios, ¿no? Porque va a haber una atresia del esófago, entonces el líquido amniótico no lo va a tragar y se va a empezar a acumular, entonces es característico polihidramnios. Patologías de esófago, polidramnios, patologías renales, oligohidramnios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí en el dibujo podemos ver tipo 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? No están ordenadas por frecuencia, están ordenadas como por el tipo de defecto. Todos estamos de acuerdo que el tipo 3, con un 86.5 hasta un 90% de los casos, es la más común. ¿Se tienen que saber todas? No, yo creo que nada más con que sepan describir la más común y que más o menos vean cómo va el defecto y qué complicaciones podría tener. La tipo 1 es atresia proximal, pues es una atresia esofágica sin fístula, el cabo termina en cabo ciego. La tipo 2 es una atresia que tiene una fístula proximal. La tipo 3 es la que no tiene un cabo ciego, pero tiene una fístula que va de la tráquea al estómago. Por eso es una causa de distensión abdominal. Si yo le doy PPI, pasa el aire directamente al estómago. La tipo 4 o D es una que tiene doble fístula o que se conoce como atresia tipo H. Estas pueden ser no diagnosticadas y pueden ser diagnosticadas posteriormente en la infancia por neumonías frecuentes. Y la tipo 5, esa tiene una fístula nada más, pero no tiene atresia, entonces es fístula sin atresia. Esta también puede pasar sin diagnóstico y las que no tienen diagnóstico son frecuentes de neumonitis de repetición porque obviamente está pasando también el contenido gástrico hacia los pulmones. Clínicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? En la exploración que ya todos se saben perfectamente porque lo vieron en la mañana, es en la exploración que hacen al nacimiento, tienen que pasar una sonda orogástrica en la primera exploración física, entonces la incapacidad para pasar esta sonda orogástrica tiene que hacer sospecha de una posible atresia. Ojo, las sondas, esto a lo mejor no viene en el examen, pero si a alguno le toca recibir un niño, las sondas que se utilicen tienen que ser sondas gruesas, de más de 8 de calibre, ¿sale? Porque si usan de las ondas súper delgaditas, lo que hace es que se doblan y a veces pensamos que sí pasa y lo que es que se está enrollando la sonda, pero realmente no pasa y decimos sí pasó. Entonces tienen que ser sondas gruesas para decir realmente qué pasó o no pasó. Yo les recomendaría una número 8, pero esto es ya como para su clínica nada más. La característica que todos se saben, porque fue lo que los hizo sospechar del diagnóstico en el caso, hipercialorrea, atragantamiento y cianosis a la alimentación, y tienen que buscar malformaciones asociadas hasta en un 50% de los casos. Si tienen una alteración en el esófago, tienen que buscar que no esté asociado a esta Bacter o Bacter L,
que incluye anomalías vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y L de extremidades o limbs en inglés. ¿Sí? Esto también. Entonces, la pregunta, ¿no? Sospechan de una atresia esofágica, ya les pusieron que la más frecuente es la tipo 3, no les van a preguntar otra, la tipo 3. Y que buscan anomalías asociadas, como cuáles, vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y de extremidades. Y esta es la regla, 50% van a tener malformaciones asociadas, 50% de las malformaciones son cardiopatías congénitas, que son las más graves, 50% de los pacientes con malformaciones asociadas tienen más de una malformación. ¿Sí? ¿Ya lo anotaron ese? Bueno, un minuto porque son muchos, entonces no alcanzamos. Malformaciones asociadas, la mitad. De los que tengan una malformación asociada van a ser defectos cardíacos, que son los más frecuentes, entonces inmediatamente no pasa la sonda. A veces incluso es al revés, si tienen una malformación, lo que va a ser más evidente es la malformación cardíaca, si es muy grave porque tienen más síntomas, sin embargo tienen que tener cualquier malformación congénita que sea de este cuadro, tienen que buscar forzosamente de otro. Aquí encontramos traqueoesofágicas, si yo encuentro cardíaca, pues me voy a buscar de los otros malformaciones, ¿sale? ¿Cómo se hace el diagnóstico? Nada más para que no se les olvide, es muy común, es muy barato, solo se tiene que pasar la sonda orogástrica, puede tomarse una radiografía simple, pero realmente a lo mejor en la radiografía simple no se ve, se tendría que hacer una radiografía con contraste hidrosoluble, pero a veces usar medios de contraste, aunque sean hidrosolubles, pueden ser muy irritativos si es que tienen fístulas, entonces realmente esto es como diagnóstico de libro, pero en la clínica nos vamos hacia nada más tradicionalmente el paso de la sonda. ¿Qué otra cosa? La distensión gástrica por la fístula distal, por ejemplo en la presión positiva, si le tomaran una radiografía de tórax y de abdomen, lo que verían sería una burbuja gástrica distendida y pues, se podría ver un poco de gas en el esófago, pero esto no es tan común. Esto es el hallazgo más común, pero más adelante vamos a ver que la burbuja gástrica distendida puede ser de cualquier otra patología. Entonces, la sonda orogástrica. El tratamiento evidentemente pues va a ser quirúrgico, pero ¿cómo se tiene que empezar? Se tiene que dejar obviamente al paciente en ayuno con soluciones parenterales y no se les va a deshidratar, es un recién nacido, lo van a dejar sin comer, siempre soluciones parenterales. Aspiración con sonda de doble luz, esto es para evitar pues las complicaciones que traen las fístulas. Entonces, son dos sondas, en una se está aspirando y en otra se está como permeabilizando. Si hay atresia y fístula distal, hay mucho riesgo de perforación gástrica. Entonces, tratamiento inmediato, ayuno y soluciones parenterales. No le van a dar tratamiento inmediato en ninguno quirúrgico. Siempre es estabilizar al recién nacido. ¿Cuáles son las posibles complicaciones? Y aquí estamos hablando ya de las complicaciones quirúrgicas. En la otra fueron las complicaciones en sí de la patología. Las complicaciones es que esta anastomosis o la corrección que se hace quirúrgica se dehiscente, se vuelva a abrir, dehiscencia de la sutura traqueal, puede ser tanto del esófago como de la tráquea, ¿no? Estenosis esofágica o refistulización traqueoesofágica. Es otra de las complicaciones y es como de las más comunes también. Qué bueno que lo mencionas. Presentan el eje posterior a la cirugía. Enfermedad por reflujo. Posterior quirúrgico es una de las complicaciones también que se menciona. Traqueomalacia, puede ser alguna otra, básicamente. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esta patología? Porque vamos a pasar a otra, ¿no? Son los puntos muy claves. Otro caso clínico es un masculino, 3 horas de vida, parto eutóxico sin complicaciones, se reporta por enfermería 2 vómitos de contenido gastrobiliar, se observa paciente con apetito. Esto es importante. Niños que dejan de tener hambre, niños con hiporexia, hay que pensar como en una patología sistémica. Pero aquí, pues si les están poniendo esto, hay que tomarlo en cuenta. En base a tu diagnóstico de sospecha, tu mejor conducta a seguir sería
sería? ¿Alguien que quiera responder? Es un niño aparentemente que nació bien y después empieza a vomitar, pero el niño tiene hambre. ¿Qué le hacemos? Es un niño vomitón. Le solicitamos una radiografía de abdomen, tranquilizamos a la mamá y le decimos que es reflujo fisiológico y que es muy común. Solicitamos un ultrasonido, solicitamos una serie esófago-gastroduodenal. ¿Quién dice A? Levanta la mano. Ok, no muchos. Tranquilizas a la mamá. ¿Quién dice? Solicitas un ultrasonido, levante la mano. Ok, solicitas una serie esófago-gastroduodenal. ¿Y los demás? La van a dejar sin responder. Muy bien. Acuérdense que en todos los estudios de imagen nos vamos a ir por pasos. El primer paso siempre va a ser algo más sencillo. Una radiografía siempre va a ser el primer paso. Si les preguntan y les ponen estos tres, primero se van a la radiografía, después al ultrasonido y posteriormente al estudio, que sería un estudio dinámico. Siempre van por pasos, siempre, aunque a lo mejor a ustedes les diría más una serie o alguna otra opción, lo principal son estudios básicos para empezar a hacer un abordaje diagnóstico. Si nos brincamos un paso, se nos van los diagnósticos. Aquí realmente decirle que el niño está vomitando y que es por reflujo no sería una buena opción. Sí hay que investigar porque hay mucha patología abdominal en los recién nacidos. Un niño vomitón hay que ver por qué está vomitando, ¿sale? Y más porque les dice que es gastrobiliar. El mejor tratamiento para el recién nacido es mantener en ayuno con sonda orogástrica a derivación, realizar una funduplicatura de Nice por el servicio de cirugía pediátrica, enseñar una adecuada técnica de alimentación a la madre, realizar una pilorotomía por el servicio de cirugía pediátrica. ¿Quién dice la A? ¿No? ¿Nadie? ¿La B? ¿Dos personas? ¿Enseñar una técnica adecuada? C. 3 personas. ¿Y pilorotomía? Todos piensan que la opción quirúrgica es la primera opción. Acuérdense que les dije hace rato. Primero es estabilizar al paciente. A lo mejor inmediatamente piensan en el diagnóstico e inmediatamente se van al tratamiento definitivo. Pero aquí tienen que iniciar siempre a estabilizar al paciente. Un paciente no puede ingresar a cirugía si tiene alguna complicación. Entonces, primero, si todavía no corroboras tu diagnóstico, el mejor tratamiento es ayuno y solución orogástrica de derivación. Yo creo que todos estaban pensando en hipertrofia de píloro y pues no, ¿qué creen? La atresia duodenal es otra de las alteraciones quirúrgicas del recién nacido. No es tan común como la atresia esofágica y generalmente, si esto se los llegan a preguntar o ustedes lo llegan a sospechar, es muy característico que tenga también otras malformaciones asociadas, cardíacas, renales, algunas otras atresias, por ejemplo, esofágicas o atresia en alguna otra parte del intestino. Y siempre, como por tradición, se pregunta la triada, ¿no? D de niños con Down o trisomía 21, D de atresia duodenal y ahorita vamos a ver al siguiente que el diagnóstico es D de doble burbuja. Entonces cada vez que ustedes vean atresia duodenal, vean que va a ser un niño con Down, se los van a preguntar. Si es un niño con Down que tiene vómitos y les están preguntando algo de patología quirúrgica, va a ser atresia duodenal y va a tener el signo de la doble burbuja, eso lo vamos a ver. El antecedente prenatal, polihidramnios, y puede ser una atresia completa, puede ser solamente una estenosis, que sea una membrana, o puede ser una atresia anular que incluya una mal rotación intestinal. ¿Cuál es la presentación clínica? Va a ser de presentación temprana en las primeras 24 horas de vida y los vómitos van a ser biliosos. Si se fijan en la atresia esofágica no lo refería como vómitos, eran babeo. ¿Sí? En la membrana duodenal, que a lo mejor sí puede pasar algo, va a haber reflujo y sibilancias a edades posteriores y lo que se va a ver son ondas peristálticas visibles en estómago y duodeno por la misma fuerza que va a estar intentando que pase el material gástrico, pero pues se va a ver el movimiento del intestino. ¿Pero qué les van a preguntar? Down, duodeno y el diagnóstico. Que el diagnóstico, si lo hacen prenatal, pues es como se van a observar la doble burbuja y
Ya de recién nacido, lo que vamos a observar en una radiografía de abdomen es la doble burbuja y aquí estaría la atresia, ¿sale? Todos los estudios de contraste en recién nacidos son muy de reserva, entonces característico, radiografía simple de abdomen. Si les preguntaran de abdomen, pues sería poner al neonatito también como de pie, si les pusieran como ese extra. Y el tratamiento obviamente pues va a ser quirúrgico. Ahora sí vamos a pasar al otro diagnóstico, que es el diagnóstico también de niños vomitones. ¿Alguien tiene alguna duda de la atresia duodenal? Ok. La otra, entonces llevamos atresia esofágica, atresia duodenal y vamos con la hipertrofia congénita del píloro. Ya vimos gastrosquisis y onfalocele. La hipertrofia congénita del píloro, ¿cómo está caracterizada? Por una disminución en la luz intestinal a nivel del píloro, porque esta misma está con hipertrofia e hiperplasia de la capa muscular en la porción antropilórica del estómago. Esta es la causa de cirugía abdominal más frecuente en niños menores de 2 meses de edad y esto es pregunta de ley, siempre lo preguntan. ¿Cuál es la alteración metabólica asociada a una hipertrofia pilórica? Alcalosis metabólica. Siempre va a dar esa alteración. ¿Qué pasó? Miren, de aquí solamente alcalosis metabólica, la causa más frecuente de quirúrgica. ¿Sale? Yo les voy diciendo como que tienen que apuntar, lo demás es como para que lo entiendan, porque si no de nada sirve que les dé solo los puntos claves. Generalmente esto es más frecuente en recién nacidos, es más raro en lactantes y generalmente empiezan con una clínica entre las 2 y las 8 semanas de vida. En promedio, de los que yo he visto, 3 semanas, pero así de librito. Niño, varón, primogénito, 3 semanas de vida, empieza a vomitar inmediatamente postprandial, te toman una gasometría, alcalosis metabólica, te da el diagnóstico, ¿sale? Los prematuros desarrollan los síntomas más tarde que los bebés de término, como en cualquier patología. Los bebés prematuros siempre, en cualquier patología, van a ir retrasados y tenemos que pensar en patologías que tal vez se presentan a edades más tempranas en niños de término y se pueden dar un poquito después en niños pretérmino, eso siempre es así. Y aquí, como les dije, ¿no? Niño, varón, primogénito, así se los tienen que poner. No puede ser de otra forma, es lo más común, es más común en niños, primer embarazo de las mamás, de mamás jóvenes, niños que empiezan a vomitar inmediatamente posterior a la comida, empiezan a ser más importantes porque obviamente la hipertrofia va progresando, entonces cada vez van siendo más importantes los vómitos. ¿El vómito cómo va a ser? Pues obviamente si ni siquiera pasa el píloro no puede ser biliar, ¿verdad? Va a ser únicamente de contenido gástrico, inmediatamente postprandial o de retención y esto, ¿no? Proyectivo. Estas son características clínicas importantes del vómito de hipertrofia pilórica, que es proyectivo, que es postprandial, que es no biliar y que cada vez va siendo mayor. Puede empezar, aquí como mismo dice, como una regurgitación hasta que ya finalmente se hace un vómito evidente porque cada vez va siendo más importante la estenosis. Raramente hemáticos, realmente a mí nunca me ha tocado ver alguno hemático. Y a la exploración abdominal, pues va a haber algo que impide también el paso del contenido abdominal, entonces se van a observar las ondas peristálticas gástricas que van de izquierda a derecha y se palpan en el borde costal pues hacia el epigastrio. Esto es un poquito difícil de ver en la clínica, pero pues si se los preguntan, ondas peristálticas se observan en la exploración física, sí, la distensión abdominal, y esto, si les preguntaran algo de exploración física, pues les van a preguntar el signo patognomónico. Los niños pequeños, como tienen el abdomen pues muy delgadito la capa muscular, al momento de hacer una palpación no es ni profunda, una palpación abdominal normal. Lo que se va a observar si ya está en etapas avanzadas es que se palpa como una oliva, lo refieren, pero se palpa como un bordecito justo ahí epigástrico, un poquito más hacia la derecha, que es la oliva pilórica, que es la misma capa muscular que se puede palpar y es muy característico de esta patología. Aquí dice cómo lo pueden encontrar, o palpar el cuadrante superior derecho o epigastrio del abdomen.
Entonces, ¿cómo van a hacer su diagnóstico? Niño primogénito, varón, que empieza a las 3 semanas vomitando, gástrico, proyectil, son como las palabras claves. A la exploración física se palpa una oliva pilórica. ¿Qué hacen? Pues le toman una gasometría. ¿Cuál es la alteración metabólica más importante en estos pacientes? Alcalosis metabólica. Entonces, con esas palabras que ustedes hagan como la relación de esta patología, van a dar, ¿sale? Vamos al diagnóstico. Mira, el diagnóstico clínicamente lo van a tener, ¿sale? Si ya les piden estudios de extensión, pues tenemos el ultrasonido abdominal. Aquí sí, lo que podría encontrar en una radiografía de abdomen sería como distensión gástrica, sería una, pero es muy inespecífico. Lo específico para el diagnóstico es hacer un ultrasonido y lo que van a medir, aquí vienen varios diámetros, ¿no? El diámetro total del píloro de 15 a 18, si quieren un número fijo, pues no lo vamos a encontrar, pero este es el diámetro total. El espesor del músculo pilórico de 3 a 4 milímetros, y si se tienen que aprender algún número, yo les diría que porque este es con el que se hace el diagnóstico. Se usa el espesor de 3 a 4, pero lo que usamos más es la longitud de 17 milímetros, ¿sale? Entonces, no lo sé, si yo hiciera el examen y preguntara un diámetro, yo les preguntaría ¿sale? Y esto es lo que me preguntabas, imagen de doble riel, por lo mismo que se va estrechando y se ve pues la luz intestinal. Ahorita les pongo una imagen, a ver, bueno, ahorita aparece una imagen, ¿sale? Pero lo característico que se vería es por la misma engrosamiento y que se estrecha la luz, se va a ver esta imagen de doble riel, ahorita la vemos, y en la gasometría alcalosis metabólica. No es una emergencia quirúrgica como lo habíamos visto. Primero lo que hay que corregir son líquidos, electrolitos y el equilibrio ácido-base. No podemos meter a un niño con alcalosis metabólica a quirófano, nunca. ¿Sale? Entonces lo que hay que hacer es canalizar, poner líquidos altos, corregir si tienen algún desequilibrio hidroelectrolítico y ya que el niño esté estable, entonces hacerle el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico de elección se llama pilorectomía de Ramsted. Es como que si les rasparan un poquito ese músculo que está engrosado del píloro y ya queda un poco más permeable, para que entiendan más o menos cómo es esta pilorotomía. Pero primero el tratamiento es manejo médico, el tratamiento definitivo, esas son palabras clave que se tendrían que ustedes fijar. Si les ponen el tratamiento del paciente, corrección hidroelectrolítica, manejo médico. Si les ponen tratamiento definitivo, ahí sí entonces les están hablando de la corrección quirúrgica y lo que les van a poner es pilorotomía de Ramsted. Esa es como la gold estándar. Entonces, niño vomitón, tenemos 3 opciones. Creo que en la primera no hay mucha confusión porque la atresia esofágica no da como tal vómitos, más bien va a dar babeo y persialorrea. Pero vamos a tener también el antecedente clave. En atresia esofágica, antecedente polidramnios, hipercialorrea y que a la exploración física no pasa la sonda. Puede haber síntomas respiratorios también. ¿Por qué? Por las fístulas. Entonces, si hay una fístula que conecta el contenido de la cavidad abdominal con pues, la cavidad torácica, los pulmoncitos, pues puede haber datos respiratorios como una neumonitis. Entonces quedamos que la más común era la, y esto es lo que podríamos ver, una distensión gástrica, en caso de que se pida hacer una radiografía de abdomen, pero quedamos que el diagnóstico es que no pasa la sonda. La siguiente es la atresia duodenal, que dijimos niños con Down, atresia duodenal, radiografía con imagen de doble burbuja, ¿sale? Entonces puede ser, en los niños Down lo más común es que va a estar asociado también a un páncreas anular como malformación pues asociada a niños con Down, pero puede estar asociado a malrotación intestinal. Si hay una atresia, obviamente hay una imposibilidad de que regrese de forma correcta el intestino a la cavidad abdominal y doble burbuja. Hasta les pusimos aquí para que no se les olvide eso. La doble burbuja es característica y les encanta preguntar. Lo que vemos es doble burbuja.
hipertrofia congénita de píloro, estenosis pilórica, característico, niño primogénito en las primeras 3 semanas de vida, vómitos progresivos inmediatos, no biliares, acuérdense, y una alcalosis hipoclorémica y la oliva pilórica, la exploración física. Aquí el diagnóstico sí se hace con ultrasonido y vamos a ver la imagen de doble riel. Ese es, perdón, de la atresia. Acá está lo que veríamos en una estenosis pilórica, en una radiografía de abdomen, distensión gástrica, pero lo característico, esta es la imagen de doble riel. Esto es lo que se observa en un ultrasonido. ¿Dónde van a ver la imagen de doble riel? En el ultrasonido, no en la radiografía de abdomen, no se me vayan a confundir. Entonces, aquí está el engrosamiento de la capa muscular del píloro y es lo que nos da la imagen de doble riel. La longitud, esta es la longitud. El espesor sería este y el diámetro total. Lo que medimos es la longitud, 17 milímetros en promedio. Si hablan del espesor, 3 a 4 milímetros. ¿Alguna duda? Sí, no, hay muchísimas asociaciones que van a encontrar, pero realmente una causa, esto es multifactorial, no hay algo que esté directamente asociado con la etiología de la hipertrofia de píloro. ¿Sale? Pasando al segundo caso, tenemos a una madre de 19 años sin control prenatal, refiere embarazo de término, acude al hospital en periodo expulsivo, se obtiene femenino vía vaginal sin complicaciones, llanto y respiración espontánea, sin embargo presenta cianosis que revierte con oxígeno a flujo libre, paulatinamente incrementa la dificultad respiratoria y usted lo califica con un Silverman-Andersen de 5 puntos. Ese ya lo vieron en la mañana, ¿verdad? ¿Se lo saben de memoria? Perfecto. La exploración cardíaca no le arroja ningún dato y el abdomen se observa en batea, o sea, como sumido. En base a su sospecha diagnóstico, la siguiente medida que usted realiza es A. Continuar con ventilación con bolsa y máscara. B. Colocar sonda orogástrica e iniciar ventilación mecánica. C. Aspirar directamente la tráquea. D. Iniciar ventilación mecánica y colocar sonda de doble lumen. ¿Quién vota o dice que la A? ¿Lo quieren volver a leer? Bueno, un minuto. ¿Tenemos un embarazo de riesgo? Sí, es una mamá joven, sin control prenatal, ¿sí? Acude ya cuando va a nacer, vía vaginal sin complicaciones, llanto y respiración espontánea, y posteriormente empieza con cianosis. Le ponen oxígeno y mejora, pero incrementa la dificultad respiratoria. Un Silverman-Andersen de 5 puntos, ¿qué les dice? El niño está más o menos respirando. Con 5 puntos de Silverman, ¿cuánto tiene? Se está ahogando, ¿no? Tiene todos los puntos del Silverman. Tiene aleteo, tiene, ¿qué más? Viraje, retracción, disociación, quejido. Entonces, ¿cuál es la indicación en ese momento? ¿Quién dice B? ¿Dijeron D? ¿B de bueno? ¿Y D de dudoso? Ok. Aquí fíjense que en las dos, pues yo creo que está bien la ventilación mecánica. Pero aquí, ¿por qué le pondrían sonda de doble lumen? ¿No tienen algún otro dato que los haga sospechar en una atresia? ¿O sí? Acuérdense, la sonda de doble lumen es cuando pensamos en una atresia esofágica. Aquí tenemos un paciente que tiene dificultad respiratoria. La indicación de sonda orogástrica aquí es para que no broncoaspire. ¿Sale? ¿Sí quedamos claros por qué fue esa la opción correcta?
Siempre que va, ¿sí? ¿Mande? Ah, muy buena pregunta. Eso es lo que van a saber ahorita. El abdomen en batea es como que está sumidito el abdomen, ¿sale? Usted decide solicitar complementación diagnóstica con radiografía. ¿Qué esperaría encontrar en una radiografía? Esto habla mucho del diagnóstico en el que están pensando, ¿no? Un abdomen en batea se ve muy frecuentemente en hernias diafragmáticas, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que esperamos ver en un paciente que inicia inmediatamente con dificultad respiratoria importante? Estamos pensando aquí a lo mejor, pues no nos ponen alguna otra sospecha diagnóstica que pueda ser que cause esta dificultad respiratoria tan importante más que una hernia, ¿no? Un patrón paralineal con datos de sobredistensión pulmonar no nos daría la dificultad respiratoria tan inmediata. Aquí fue prácticamente al nacimiento, inmediatamente tú le estás dando la reanimación y empieza con esta dificultad respiratoria importante. Si estuviéramos pensando en un patrón paralineal, vieron todo lo de taquipnea y todas estas cosas de dificultad respiratoria, empiezan un poquito después, no empiezan inmediatamente al nacimiento. Entonces, dificultad respiratoria tan importante al nacimiento, con estas opciones, pues pensemos más en una hernia. Imagen de doble burbuja es una atresia duodenal. ¿Por qué nos daría dificultad respiratoria? No, ¿verdad? Y corazón en imagen de huevo nos habla más de una cardiopatía congénita. Esas las vamos a ver creo que mañana, pasado. Entonces tampoco nos daría dificultad respiratoria tan importante. Aquí lo único que de estas opciones diagnósticas que nos dan una dificultad respiratoria tan importante con abdomen en batea y un Silverman de 5 es una hernia diafragmática. Y aquí es el inicio de la dificultad respiratoria, ¿sale? Si nos hubieran dicho a las 24 horas, a las 12 horas, pero aquí fue inmediatamente al nacimiento. ¿Cuál sería la primera medida de nacimiento para el manejo de esta patología? Ventilación con presión positiva, colocación de CIPAP, intubación endotraqueal inmediata, ventilación con presión positiva y colocación de sonda orogástrica. A. Todos tienen que levantar la mano en su opción, ¿eh? Aquí no los estamos calificando, ¿vale? Ventilación con presión positiva, ¿alguien? ¿Ah? Colocación de CIPAP, intubación endotraqueal inmediata. Ventilación con presión positiva y colocación de sonda. Ok. Esta es una de las patologías en donde la ventilación con presión positiva estaría contraindicada. La ventilación con presión positiva, acuérdense que no nada más nos está asegurando que el aire que le estamos proporcionando va hacia la tráquea. Acuérdense que si le proporcionamos ventilación con presión positiva es que con una máscara y parte de ese aire se va hacia esófago. ¿Sale? Parte se va hacia el esófago, parte se va hacia la tráquea. Entonces, si tenemos una hernia y esos intestinos están en mi cavidad torácica y yo le pongo aire a esos intestinos, ¿qué creen que va a pasar? Va a colapsar un poco mi pulmón que está distendido. ¿Tiene lógica? Entonces, si estamos sospechando de una hernia diafragmática, lo que tienen que hacer es inmediatamente la intubación. Si nosotros damos la ventilación con PPI, vamos a complicar más al paciente porque esta cavidad o este contenido intestinal que está en mi caja torácica todavía me va a colapsar un poco de mi pulmón que está sano. ¿Sí quedó claro? ¿Sale? Y aparte, si se fijan, les ponen dos opciones con ventilación con presión positiva. Eso yo la descartaría de inmediato si se repite la opción. ¿Sale? Entonces, pasando ya a las hernias diafragmáticas congénitas, tenemos como dos muy características o dos muy importantes. ¿Qué es lo que pasa en esta patología? Pues no es nada del otro mundo, es muy sencillo, pasa el contenido abdominal al tórax a través de un defecto en el diafragma. ¿Sale? Hay dos tipos. La tipo más común es la hernia de Busch-Dalet, es la más frecuente. Y esto es un defecto posterolateral del diafragma. Esto es una palabra clave. Busch-Dalet, B de back, posterior. Busch-Dalet, back, posterior. Con eso ya van a entender cuál es la característica. ¿Sale? Aparte que es la más frecuente.
son izquierdas, el defecto va a estar izquierdo en un 80% de los casos, tiene malformaciones asociadas. Obviamente, si mi intestino, mi contenido de la cavidad abdominal está pasando a mi tórax, ¿qué creen que va a pasar? Pues le va a quitar espacio a este pequeño pulmón para que se desarrolle y va a existir hipoplasia pulmonar, va a haber un ventrículo izquierdo hipoplásico, porque dijimos que es un defecto más común izquierdo, entonces toda mi cavidad izquierda va a estar comprometida y va a estar asociada a malrotación intestinal. El intestino no se va a crecer, no va a desarrollar de forma adecuada, va a estar atrapado en la cavidad torácica, entonces puede asociarse con malrotación. La hipoplasia pulmonar va a ser la responsable de la sintomatología respiratoria. Entonces, Post-Alec, la más frecuente, posterolateral, BAC, con la B, hipoplasia pulmonar relacionada y más común que sea izquierda. El latido cardíaco del lado derecho puede ser si es muy importante la hernia que desplaza totalmente el corazón hacia el lado derecho. Normalmente, pues si tú lo auscultas en mediastino, vas a encontrar el latido cardíaco. ¿Puede estar desplazado si la hernia es muy importante? Sí. ¿Listo? Bueno, pasamos a la siguiente, la hernia de Morgagni. Esta es la otra hernia diafragmática común en pediatría. Generalmente esta va a ser una malformación anterior, entonces Post-Alec, posterior, Morgagni, perdón, anterior o anteromedial. Es mucho menos frecuente que la hernia diafragmática posterior, esta se ve en 2% de los pacientes. Y esta al contrario, si la otra era izquierda, esta va a ser derecha, ¿sale? El diagnóstico generalmente se hace de forma tardía, ya sea en infancia tardía, en adolescentes o adultos. Si estamos pensando en algo inmediato, váyanse siempre por la patología más común, que sería una hernia de Post-Alec. El diagnóstico también se va a hacer mediante una radiografía en donde se va a ver el contenido. Aquí se ve, ¿se fijan aquí? Pues, ¿qué cree que es? Pues el intestino, ¿no? Si se ve aquí en medio, pues está hablando del defecto, está anteromedial, ¿no? Es una hernia de Post-Alec. El manejo de cualquiera de las dos va a ser quirúrgica. El diagnóstico de ambas, si tienen un buen control prenatal, pues esta es una de las patologías que vale la pena que sí se haga el diagnóstico prenatal. ¿Por qué? Porque al nacimiento ya estamos preparados, porque este es un recién nacido que va a tener una dificultad respiratoria inmediata muy importante e incluso al nacer ya está preparado el neonatólogo y puede hacer una intubación endotraqueal temprana antes incluso de cortarle el cordón umbilical. Entonces el diagnóstico ideal, por eso aquí lo puse, es prenatal. En un mundo ideal, ¿cómo será el diagnóstico prenatal? Porque sería muy sencillo, parece, ¿no? Ponen el ultrasonido, se observan los intestinos en el tórax, pero a veces pues no sucede. La sospecha para pensar en esto es el abdomen excavado, que era la pregunta de allá atrás, ¿no? ¿Cuál es la patología en donde se ve un abdomen en batea? A lo mejor no se los van a poner, también luego les gusta usar muchas palabras como sinónimos, no les van a poner abdomen excavado, van a buscar una palabra ahí que los confunda un poquito, les van a poner abdomen en batea. La dificultad respiratoria y necesidad inmediata de ventilación, va a haber una asimetría en el tórax, lo que decimos que puede ser que los ruidos cardíacos estén desviados un poco, no completamente a la derecha, pero sí a lo mejor no en donde los esperaremos encontrar siempre. Y en una radiografía de tórax, ¿esta qué sería? ¿Esta de lado? Esta sería una hernia diafragmática de Post-Alec. ¿Se fijaron cómo se ve aquí como con bolitas? Si el diagnóstico se hace prenatal, un diagnóstico diferencial de esta patología es el enfisema lobar, o uno no es muy común la patología, pero la imagen que más se parecería sería una malformación adenomatosa quística. Esto es una patología muy rara, muy grave, generalmente todos los niños mueren, no creo que se la pregunten. O un quiste broncogénito.
Si es una hernia muy pequeña, que solamente se vea una asa de intestino. ¿Cuál es el tratamiento? Primero hay que estabilizar la función pulmonar. Tienen mucho riesgo de hipertensión arterial pulmonar porque estos pequeños están batallando contra una gradiente o una presión de circulación mayor porque hay algo que está comprometiendo el espacio que está ahí normalmente. Entonces, la complicación, hipertensión arterial pulmonar, hay que tratarla, intubación temprana. Lo que ya todos sabemos, se dejan en ayuno, no creo que nadie les quiera dar de comer a estos niños. Puede usarse nutrición parenteral transitoria, sí, pero temprana, pero generalmente ayuno. ¿Qué les van a hacer? Primer punto, intubación, ayuno, sería el manejo inicial. Y el manejo definitivo es el manejo quirúrgico. Existe esta opción que cuando ya se hace el diagnóstico prenatal puede ser incluso la cirugía in útero, que tiene estas siglas, y se puede hacer cuando los niños son más pequeños, 32 semanas de gestación o menos. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Qué tal que yo le doy PPI porque tiene dificultad respiratoria y así me dice el algoritmo del PALS y de la reanimación neonatal que si tiene dificultad respiratoria, primero le doy PPI, pues que puedo hacer un neumotórax, ¿no? Si yo estoy llenando esa cavidad gástrica de aire, neumotórax es una de las complicaciones. ¿Alguna duda? ¿No? Siguiente caso. Masculino de 10 días de vida obtenido por cesárea por preeclampsia severa, 30 semanas de gestación a su nacimiento. Pesó 1 kilo con 30 gramos, alimentación con sonda orogástrica, con estímulo enteral con fórmula para prematuro, cursó con SDR que ameritó manejo ventilatorio. Hoy se nota distensión, acuérdense, fue prematuro pero ya tiene 10 días de vida. Hoy, a los 10 días de vida, se nota distensión abdominal y residuo del 30% de la toma en la cavidad gástrica. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para la presentación de la enfermedad que usted sospecha en el neonato? ¿Alguien sospecha de alguna patología en específico? Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo más importante? A, ventilación mecánica, B, antecedente de preeclampsia materna, C, alimentación con fórmula, D, prematurez. Prematurez. Ya estamos pensando en enterocolitis, de esas. Hay mucha controversia, todos pueden ser factores de riesgo, el más importante siempre va a ser la prematurez. ¿Cuál es el tratamiento inicial de este paciente? Cambio de alimentación a leche materna, ayuno por 72 horas y antibióticos empíricos, dilución de la fórmula, solicitar estudios de laboratorio y biocultivo. Ayuno por 72 horas y antibióticos empíricos. Ahorita vamos a ver por qué, es una pregunta con truco. Ahorita más adelante viene por qué antibióticos, ¿sale? No se queden con esa duda, quédenselo pensando por qué antibiótico y ahorita lo vamos a resolver. La enterocolitis necrosante, si ustedes son muy gringos, pues lo van a leer como necrotizante, la palabra correcta es necrosante, ¿sale? No hagan que nadie me saque cáncer. Proceso inflamatorio intestinal agudo caracterizado por necrosis isquémica de la mucosa gastrointestinal. Puede conducir a perforación y peritonitis. Aquí ya vamos viendo por qué tal vez los antibióticos. Se produce en neonatos de bajo peso al nacer o prematuros. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Prematuros, bajo peso, niños que recibieron ventilación mecánica. Aquí si yo le puedo poner un apellido, le podría poner ventilación mecánica prolongada. Sepsis, policitemia, cateterización umbilical. Esto también es, a lo mejor no es de las más frecuentes, pero es lo que más me ha tocado ver. Niños en terapia intensiva, con ventilación mecánica prolongada, cateterización. Obviamente estos van a ser niños prematuros y son los que desarrollan más frecuente esta complicación de enterocolitis necrosante. La alimentación, por eso les pusieron ahí lo de las fórmulas artificiales, porque pueden llegar a leer que esto también se ha relacionado. La alimentación con fórmula también se ha asociado a enterocolitis necrosante, pero
En la pregunta decía cuál es el más importante. De ahí obviamente va a ser prematurez, bajo peso y así. En recién nacidos de término van a ser patologías que cursan con hipoxia tisular. Dijimos que es una patología inflamatoria isquémica. Entonces, si tiene hipoxia, lo primero que se compromete es la circulación de oxígeno hacia el intestino. Es el primero a que el cuerpo, como en defensa, le retira un poco del aporte sanguíneo de la circulación, ¿sale? Entonces, por eso siempre es el que más sufre, incluso también en adultos. Los signos sistémicos, disternias, apneas, y los signos gastrointestinales, que son los más puntuales y característicos para esta patología, porque un niño con disternias y apnea pues puede estar séptico, ¿no? Entonces yo no me quedaría con esos puntos. Disternia y apnea puede ser una característica prácticamente de cualquier patología. Entonces me voy a los más específicos, los signos gastrointestinales, distensión abdominal, esto que nos hablaba del residuo gástrico y o vómitos. También es un dato característico. Evacuaciones sanguinolentas, o también que se conocen como, que esa también puede ser de invaginación intestinal. Jalea grosella es invaginación intestinal, ojo. Eritema de la pared intestinal y presencia de masa o plastrón. Distensión abdominal, residuo. Los niños van a estar súper irritables porque les duele. Generalmente pueden desarrollar septicemia y la masa o plastrón. ¿Qué vamos a ver en una radiografía? Que es el primero. Si un niño está distendido, e incluso si no pensamos en enterocolitis, niño distendido, se ve mal, que le tomamos radiografía del abdomen. ¿Qué es lo que vamos a ver? La distensión abdominal. Esto es una palabra clave. Si se fijan acá, dice doble riel. No le hagan mucho caso a la doble riel, más bien neumatosis intestinal. Esa es la palabra clave para los estudios diagnósticos de esta patología. Gas libre, gas en vena porta. Esto ya es indicación quirúrgica inmediata porque nos está hablando de una etapa avanzada y de una complicación ya muy severa. ¿Qué vamos a ver en los laboratorios? Leucocitosis o leucopenia. En los niños así puede ser todo, ¿no? También en la sepsis puede haber leucocitosis o leucopenia. Entonces, esas cosas que puedan confundirse, entonces mejor neumatosis intestinal. Y si nos vamos a los laboratorios, trombocitopenia, acidosis metabólica, hiponatremia y elevación de reactantes agudos, BSG y PCR. Esto es muy general, entonces tampoco se vayan a casar con que si tiene PCR y BSG elevada, es enterocolitis, ¿no? Tienen que hacer toda la integración completa del caso. Lo más frecuente que es ver neumatosis, gas. No, porque ese de miga de pan también te lo podría dar algunas parasitosis. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a hablar de un poquito de los estadios. ¿Cómo van? ¿Están bien? ¿Se están durmiendo? ¿Se quieren parar? Seguimos. 2 minutos y hacemos como un break, ¿vale? Entonces, la enterocolitis tiene clasificación. Esta es la clasificación clásica, clasificación de Bell. ¿De acuerdo a la clasificación de Bell? Eso sí, ¿sale? Estadio 1, sospecha. Estadio 2, definitivo. Y estadio 3, avanzado. Vámonos al estadio de sospecha. Tiene uno o más factores de estrés perinatal, que podría ser prematuro, que tiene ventilación mecánica, y ¿qué más le quedamos? Cateterización, ¿sale? Es un recién nacido de riesgo. Manifestaciones sistémicas, inestabilidad térmica. Dijimos que tienen hipotermia. Letargia, apnea, bradicardia. Las manifestaciones gastrointestinales, intolerancia gástrica, incremento del residuo gástrico, el vómito biliar o puede tener sangre oculta positiva, leve distensión abdominal, sangre oculta en heces y se tienen que excluir otras patologías bacterianas. Se toman cultivos, electrolitos séricos porque pueden tener hiponatremia. Tiempos de coagulación y estudios contrastados.
Esto es una sospecha, si se fijan tiene datos como muy generales, puede ser cualquier cosa. Ya el estadio 2, ya nos está hablando de un diagnóstico definitivo. Tiene uno o más factores de riesgo de estrés prenatal. Obviamente no vamos a pensar en esta patología en niños que no tengan riesgo, van a ser niños que tengan estos riesgos clásicos en donde vamos a pensar en esto. Signos y síntomas aquí. El más frecuente es sangre macroscópica en heces y una marcada distensión, como la imagen que veíamos hace rato, los niños que se les ve hasta brillosa la pancita, que están tan distendidos. Y radiológicos, se puede mostrar distensión de asas en el intestino, edema interasa, porque está inflamado, entonces primero va a haber edema, puede haber líquido peritoneal, asa intestinal fija, pero que eso también puede ser de alguna otra patología quirúrgica, y neumatosis intestinal, gas en vena porta. Ya un estadio avanzado, que dijimos que requiere un manejo quirúrgico inmediato, es lo mismo, el mismo niño con los riesgos perinatales. Aquí va a haber mucho más deterioro clínico y niños van a tener choque séptico. Los niños chocan, es aquí cuando tenemos que dar el antibiótico, ¿sale? Hay una marcada hemorragia intestinal y se ve neumoperitoneo, ¿sale? Además de todos estos signos radiológicos, tenemos neumoperitoneo. Entonces, si ya nos están diciendo, si se fijan, estos se parecen mucho, solo que este niño está chocado y este no. Aquí ya tenemos gas en vena porta. Si a esto se agrega neuroperitoneo, quiere decir que ya es una etapa avanzada. El tratamiento, pues como siempre, primero médico, ayuno, sonda orogástrica de derivación, nutrición parenteral y un esquema antibiótico empírico y los cultivos que habíamos dicho al principio. Los cultivos se toman desde el principio para los diagnósticos diferenciales. El tratamiento definitivo es quirúrgico. Dependiendo de la etapa, aquí sí es muy importante, pueden o no requerir manejo quirúrgico. Hay chicos que solo requieren manejo médico y con eso es suficiente, pero en caso de que ya tengan neumoperitoneo, que tengan gas en vena porta, que tengan perforación intestinal, que es lo que nos habla del gas, esto sí es un manejo quirúrgico. Si no, se les puede dar manejo médico únicamente y se está vigilando clínicamente, se vigilan datos radiológicos, dependiendo de su evolución. Si tiene perforación, si ya está en una etapa avanzada que tenga neumoperitoneo, también sería quirúrgico. Si tenemos gas libre, nos habla de una perforación. Gas en vena porta también es quirúrgico, ¿sale? Están hablando de estadios avanzados. Aquí está pues más desglosado, digo, no se lo tienen que saber todo, es más o menos como muy resumido lo que ya dijimos. Todavía hay una subclasificación de los estadios de 1, 1B, 2, 2A y 2B, 3A y 3B. Entonces, primero es sospecha, la otra es enfermedad definida y enfermedad avanzada, ¿vale? Y aquí nos dicen los signos que ya vimos, clínicos, para pensar en qué estadio está. Los signos intestinales, ya no los vamos a repetir, fueron los mismos. Nos vamos a ir a esta última columna, que es donde vienen los datos del tratamiento. La enfermedad avanzada es la que requiere los datos, el manejo médico más la cirugía, ¿sale? Entonces, si quieren revisarlo tantito. Solo etapa avanzada, manejo quirúrgico. En todos los demás es manejo médico, manejo antibiótico, líquidos, mejorar el estado ácido-base, estadios avanzados, quirúrgico. Cualquier dato que les hable de gas libre, paciente chocado, paciente inestable, va a requerir manejo quirúrgico. ¿Quieren tomar 5 minutos para pararse, ir al baño o algo? Pues generalmente son bacterias que son propias del tubo digestivo.
Una de como de las más comunes y que les gusta mucho a los niños es como el Clostridium, pero generalmente se da una antibioterapia de amplio espectro porque la sepsis puede ser por la misma patología en sí, por la manipulación del catéter, como dijiste, por el medio intrahospitalario en donde está. Entonces, no les van a preguntar específico porque aquí no hay como un patógeno muy característico de esta patología, por eso solo lo dejan como antibioticoterapia empírica. Pero si piensas, Clostridium. ¿Perdón? Ah, ok. Aquí dejaríamos una cefalosporina de cuarta generación. Sí, solito. Entonces, si quieren 5 minutos, pero justo en 5 minutos empiezo otra vez porque está muy larga.